Rechazar es el acto de arrojar de vuelta algo. Veamos por qué una parte de la humanidad rechaza a otra fracción. En un primer orden de análisis, podemos ver que, en general, el ser humano rechaza lo que le refleja su propia fragilidad. Y eso puede tomar muchas formas. Rechazamos lo que no podemos integrar. Es decir, rechazamos al diferente, al débil, al que no encaja, porque su sola presencia pone en crisis nuestra idea de orden o de control. El distinto nos confronta con la posibilidad de ser nosotros mismos, incompletos. Y eso duele. Por eso el rechazo es, muchas veces, una defensa del yo contra la verdad. Rechazamos lo que nos recuerda nuestra propia culpa. En este sentido, el ser humano teme mirar el mal dentro de sí. Entonces lo proyecta hacia afuera. Lo llama enemigo, pecador, impuro, hereje, anormal. Así se siente inocente de toda culpa. Pero en el fondo, odia en el otro lo que no quiere ver en sí mismo. Por eso los santos y los marginales son rechazados por las mismas razones. Ambos revelan algo que el resto no soporta mirar. Rechazamos lo que no controlamos. La libertad ajena nos amenaza. Cuando alguien se atreve a ser libre, de pensamiento, de deseo, de fe, despierta en nosotros la incomodidad de nuestra propia obediencia y cobardía. Por eso la originalidad suele pagarse con soledad. La multitud necesita fronteras para sentirse segura. Rechazamos lo que está más vivo o creemos más vivo que nosotros. Paradójicamente, la vitalidad también incomoda. Quien ama con intensidad, crea, rompe moldes o se entrega sin cálculo, pone en evidencia lo tibio, lo mecánico, lo muerto en los demás, y el alma adormecida prefiere negar a la que brilla. En un segundo orden de análisis, vemos que existen otros rechazos naturalizados en la humanidad, disimulados como diferencias de roles, límites y permisos, vinculados con la cultura y el género. Pero, podríamos preguntarnos, si es verdad que en la vida después de la muerte las personas no tendremos género, ¿por qué hoy nos preocupamos para que existan tantas restricciones de roles, límites y permisos? Incluso, ¿por qué hoy parte de la humanidad no comprende al que siente ser distinto? Si mañana seremos todos iguales. Esta pregunta, por ser profundamente humana y teológica a la vez, debiéramos pensarla desde tres niveles: el antropológico, el espiritual y el existencial. En el antropológico, hoy el límite nos surge como condición del ser humano. Es decir, mientras vivimos en el tiempo y en la carne actual, nuestra identidad necesita forma, límite y diferencia. El género, los roles, las normas y los permisos no son solo imposiciones culturales, son estructuras que ayudan al ser humano a reconocerse dentro de lo finito. El límite no es castigo, es lo que da contorno al yo. Sin él, seguramente no habría alteridad, pero tampoco habría encuentro, y por tanto, desconoceríamos el aprendizaje de una relación construida. Ser varón o mujer, padre, hijo, maestro o aprendiz son modos transitorios de experimentar el ser. No son en su parcialidad su esencia última. En segundo lugar, en el nivel espiritual, podríamos entender la diferencia como camino hacia la unidad. Es decir, en la visión espiritual o escatológica, la del después, las diferencias no desaparecen como si fueran errores, sino que se transfiguran en comunión. Por eso se dice que no habrá varón ni mujer, o serán como ángeles en el cielo, no porque se anule la identidad, sino porque el amor ya no necesitará mediaciones. Hoy, en cambio, aún caminamos entre mediaciones imperfectas, biológicas, culturales, históricas, que generan tensiones y a veces dolor. Quien se siente distinto está, en cierto modo, intuyendo esa unidad futura, pero chocando con las estructuras aún rígidas del presente. El rechazo o la incomprensión social surgen porque muchos no logran ver en esa diferencia una señal del misterio humano en transformación. Por último, en el nivel existencial, podemos llegar a comprender el sentido del ser distinto. Sentirse distinto no es un error, es una forma de manifestar que la identidad humana
no está terminada. Cada diferencia de género, pensamiento, fe o deseo pone en evidencia que el ser humano está en camino. Quien busca sinceramente su verdad interior, aunque no encaje en los moldes, está colaborando con la historia del espíritu que se abre paso hacia lo eterno. En resumen, en el primer orden de análisis, el del principio, tal vez el más humano, el rechazo responde a aquello que el ser humano no entiende, teme por no poder controlar y condena por anhelarlo y no sentirse capaz de lograr. En este sentido, el gran desafío es comprender que el rechazo no es hacia otros, sino hacia nosotros mismos, porque esos que rechazamos nos muestran aquello que no nos animamos a ver en nosotros. En el segundo orden de análisis, el último, tal vez el más espiritual, convengamos que hoy hay roles, límites y permisos porque estamos aprendiendo a vivir en lo finito, pero con propósito eterno. Mañana no habrá género porque la identidad se hará plena en el amor. Y quien hoy siente ser distinto, quizá ya está vislumbrando, con dolor y lucidez, la igualdad que todavía no alcanzamos.